Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video vamos a hablar acerca de la medición LUFS y cómo se emplea en el contexto actual de producción. Además vamos a hablar algunos tips acerca de cómo exportar tu música para las plataformas digitales, por ejemplo Spotify o iTunes. Vamos a ver las mejores maneras o alternativas para finalizar tu música de tal forma de que pueda ser usada en dichas plataformas. Espero que te guste el contenido y vamos al video. Entonces empecemos hablando por la raíz de toda esta cuestión de el streaming digital, de las plataformas y de por qué esto nos tiene que importar en la producción musical moderna. Para empezar, en este tema tenemos que hablar de una nueva forma de medir el audio, el nivel del audio, que se llama la medición LUFS, Loudness Units Relative to Full Scale, o unidades de sonoridad relativas a la escala completa, que vendría siendo la forma en la que trabajamos el audio digital. Esta es una medición de sonoridad que es relativa a la escala completa, es decir, al dominio digital, y que representa de una manera mucho más fiel que otros tipos de mediciones la sonoridad, es decir, cómo nosotros los seres humanos percibimos cuán fuerte suena un archivo de audio o un sonido. Esta escala de medición fue desarrollada por la EBU, es decir, la Unión de Broadcast Europea, que es una entidad que está relacionada con la televisión, con la radio y en definitiva con el mundo del audio también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y de dónde viene esta cuestión, verdad? Resulta que en las quejas que recibía la EBU en las últimas décadas, una de las cosas que más salía a flote era que los usuarios se quejaban de los saltos de sonoridad que existen entre el programa, tanto de la radio como de la televisión, entre el programa y la pauta publicitaria. Hay unos grandes cambios en sonoridad y típicamente, ¿qué es lo que pasa? Seguro ya te ha pasado, los comerciales suenan mucho más altos que el programa que estabas viendo o escuchando. Entonces eso para el usuario, ¿verdad? Nos obliga a cambiar de canal, a bajarle el volumen o incluso a irse y pagar el televisor. Entonces, este desarrollo de esta escala de medición va un poco a paliar este problema. Y como vamos a ver más adelante, no solo es una medición aislada, es decir, de un valor que nos puede dar y que solamente nos sirve como una referencia, sino que esto va a ir de la mano a un nivel óptimo, tanto en la radio como en la televisión, como en las plataformas de streaming. Y este nivel óptimo es al cual nosotros vamos a apuntar a producir al final nuestra masterización de audio. ¿Cómo funciona esta medición? En primera instancia tiene una parte del funcionamiento en la que integra el nivel en el tiempo. Y esto es algo que viene también de cómo funciona nuestro sistema auditivo. Y tú vas a encontrar que cuando ves un medidor de sonoridad en LUFS, vas a encontrar tres tipos de medición. La medición corta o short, que integra durante 400 milisegundos la señal. La momentary, que integra por 3 segundos la señal. Y la integrated o integrada, que integra desde que pones play hasta que pones parar al audio. Y la otra cosa que tiene esta escala es una ponderación en la frecuencia, es decir, tienen filtros que asemejan a cómo nuestro sistema auditivo funciona. Nosotros ya sabemos que no percibimos las frecuencias de manera lineal o de manera neutral, sino que tenemos cierto cambio respecto a cómo vamos escuchando. Y la otra cosa que tú vas a percibir cuando estás usando esta escala es que deberías, ojalá, tener una lectura en valores negativos, por ejemplo, menos 20 LUFS, menos 15 LUFS, etc. Si estuvieras cerca del 0, estamos en un problema o estarías en un problema importante. Entonces, van a ser valores negativos. La otra parte de cómo funciona esta escala de medición tiene que ver con una información que se va a registrar en las plataformas de streaming, en las plataformas de broadcast o en la televisión o en la radio. El archivo, una vez que está producido, se va a analizar en función de su sonoridad en la escala LUFS y se va a registrar el nivel de la lectura en el archivo de audio como metadatos, ¿verdad? Como información extra. Esta información va a ser procesada por la plataforma en la cual esté por reproducir ese audio y cuando se reproduzca, ya sea que el usuario reproduzca una canción, ¿verdad? En una plataforma de streaming o en la radio, en la televisión, se va a ajustar el nivel final del archivo. Entonces ahí viene la cosa que es clave en esta cuestión. Si el audio que tú tienes en el archivo rebasa el nivel sugerido, se va a atenuar. ¿Por qué? Porque está esta metadata, esta información
dentro del archivo que dice el nivel es a menos 20 y tu archivo está a menos 16. Entonces tienes que atenuar 4 decibeles. Se van a atenuar esos 4 decibeles. Y si tu archivo está con un nivel inferior al que te sugieren, entonces se va a incrementar y se va a colocar típicamente un limitador para evitar que existan distorsiones. Eso es lo que típicamente va a suceder. ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Que hagamos una lavada de cara en la forma en la que producimos música, en particular en términos de la sonoridad. Cambiar el paradigma de cómo producimos y cómo masterizamos. Vamos a pasar de normalizar los peaks, es decir, de buscar que nuestro archivo no distorsione, no clipee, ¿verdad? Con el limitador, hacer que tenga una salida de, por ejemplo, menos 0,3, menos 0,5 y hacer que suene lo más fuerte posible con la pérdida de calidad en los distintos parámetros. Vamos a pasar de ese paradigma a normalizar la sonoridad, es decir, hacer que el nivel promedio de nuestra canción o de nuestro álbum sea en un nivel en LUFS y no preocuparnos tanto por la sonoridad excesiva con la que se viene trabajando en las últimas décadas y lo que se conoce como la guerra de volumen. Entonces esto nos lleva hacia otro camino, a evitar la competencia por el volumen o la sonoridad y más bien mejorar la calidad del sonido del audio final. Tú al producir, al masterizar, ya no vas a pensar únicamente en, no, tengo que llegar a un nivel de sonoridad y ese es el objetivo final. No, nos olvidamos un poco de eso y decimos, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar esto? Que suene lo mejor que puede sonar. Entonces, estos son realmente muy buenas noticias para nosotros que estamos involucrados en la producción y para el usuario también son tal vez incluso mejores noticias porque se va a lograr una uniformidad. Tanto en el caso de la televisión y la radio, no van a haber esos saltos tremendos de sonoridad que hacen que, como te decía antes, el usuario se moleste. Y por el lado de la música, va a haber una uniformidad entre canciones de un mismo álbum y de distintos artistas, de distintos estudios de mastering, de grabación, etc. Entonces esto es algo súper conveniente para el usuario. Y en ese mismo punto, para nosotros tal vez que producimos en el home studio en condiciones más acotadas que lo que puede tener un estudio de grabación grande o un estudio de mastering, ¿verdad? De alta gama, nivelamos más o menos el campo de juego con esos estudios, porque ya no necesitamos llegar a esos niveles absurdos de sonoridad que ellos muchas veces llegan a costa de perder en calidad, digamos, se aumenta la distorsión, se pierde definición, transientes y otras cosas. Entonces, esto nivela el juego y nos hace estar mucho más cerca en el home studio. Estas son realmente buenas noticias, por lo menos en mi opinión. Vamos a darnos una idea de qué o cuáles son los niveles a los que sugieren las plataformas que apuntemos dependiendo de cuál es la que vamos a colocar nuestro audio. Estos niveles son una referencia, pueden cambiar en el tiempo y así que habría que verificarlos, pero más o menos te da una idea. Spotify está reproduciendo a menos 14 LUFS. Apple Music, cuando tiene activado la opción de Soundcheck, está reproduciendo a menos 16 LUFS, es decir, más bajo, con más dinámica que Spotify. Y YouTube a menos 13 LUFS sería el que está reproduciendo más fuerte, entre comillas. De vuelta, estos son simplemente una guía, no significa que hoy es el mismo nivel que el que está acá, pero esto te da una idea. Entonces, de los niveles que estábamos manejando en las masterizaciones, que suenan muy fuerte, esto es un cambio muy positivo. Son varios decibeles hacia atrás en lo que refiere a la limitación y a la sobrecompresión. Estamos hablando que canciones modernas podrían estar en menos 8, menos 6 decibeles. RMS, que es más o menos es parecido a esta medición es superior, pero te da una idea. Entonces estamos muy por debajo de eso y esto nos mejora la calidad. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces, dando una conclusión a este tema? Primero, trabaja tu producción, tu masterización para que suene lo mejor posible. Piensa en el balance en la frecuencia, en la ecualización, en la compresión, pero de una forma más artística y no sobrecomprimir y sobrelimitar porque tienes que llegar a un nivel, ¿verdad?, de sonoridad. La idea va a ser ir de a poco evitando esta sobrecompresión y vas a darte cuenta lo que gana tu masterización. Va a ganar en pegada, en punch, en transientes, en claridad, porque ya no estás distorsionando en función de la sonoridad. Apuntar a un nivel más o menos cercano al sugerido. En la masterización podría ser de menos 14 LUFS, podría ser un buen nivel. Acá también hay que tener en cuenta que los agregadores de la música que nosotros producimos, los que permiten subir la música a estas plataformas de streaming,
generalmente nos dejan subir un archivo. No es que podemos hacer un archivo para YouTube, otro para Spotify, etc. Sino que un archivo sería el que se puede subir. Y por otro lado, y esta es una recomendación también importante, los archivos se van a codificar desde nuestro archivo sin pérdida de datos, como puede ser un WAV o una IF, a MP3, a AAC o a otro formato con compresión de datos, y en ese proceso el nivel generalmente se incrementa. Entonces, nosotros para evitar cualquier distorsión cuando el usuario escuche y se transforme de digital a analógica la señal, vamos a buscar mantener los peaks al menos en -1 decibel true peak. Necesitamos un medidor de peaks verdaderos, como ahora te voy a mostrar uno. En efecto, esto se puede ajustar ya sea con la producción en sí, el nivel máximo de los peaks, o con el limitador. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo más o menos de qué se podría hacer en ese caso y cómo leer o cómo hacer esta lectura correcta. Entonces, en definitiva, vamos a, ojalá, trabajar más en función de que suene bien nuestra música, apuntando a un nivel de sonoridad más o menos razonable, que no haya una sobrecompresión, y también cuidar los peaks, especialmente cuando hagamos la masterización para estas plataformas digitales. Ahora vamos a la parte práctica de esta cuestión. Acá tengo una sesión de mezcla en la que te voy a mostrar la sonoridad que trabajaría en esta escala LUFS tanto para la mezcla como más o menos podrías exportar tu archivo al masterizar tal vez. Bien, acá tengo donde dice Mix. He colocado un medidor de sonoridad. Este de acá se llama Julien Loudness Meter, que tiene justamente la posibilidad de medir la sonoridad en LUFS. El valor que vamos a leer es este de acá, que dice Integrated. En este momento dice -20. Y también nos vamos a fijar acá abajo en donde dice True Peak máximo. Entonces, con esos dos valores, más o menos vas a estar seguro de que tu música va a sonar lo mejor que puede sonar, por un lado, y por otro lado, que no vamos a clipear en lo que son los peaks, ¿verdad? Así que vamos a poner un rato la canción y vamos a ver, ahora estando en la mezcla, cuál es la lectura que nos da. Ya me cansé de esperar. El tiempo pasa y yo sigo aquí. No sé cómo escapar. No sé cómo salir de aquí. Y el tiempo se detiene. Y la lluvia sigue ahí. Tal vez no pregunte más por ti. A lo mejor te dejo ir. No es que quiera olvidarte para siempre, corazón. Entiende que debo seguir. Genial. La medición de sonoridad me dio cercana a -20, -19,8 en la escala que estamos usando. Y el peak máximo, medición de peak verdadero, fue en -1,4, lo cual está bastante bien. Esto es, me parece, un buen nivel de sonoridad para lo que es una mezcla. Y ahora vamos a simular que estamos en la masterización para ver de no llegar a -1 en lo que son los peaks, estar al menos en -1, y el nivel de sonoridad vamos a llegar, si no me equivoco, a -14 aproximadamente. No me vuelvo loco respecto a esto, pero más o menos apunto a ese lugar. Para eso usé un limitador que lo fui ajustando hasta más o menos llegar a estos valores. Entonces ahora vamos a encender el limitador. Fíjate que tiene -7 decibeles en lo que es el umbral. Esto es considerablemente menos de lo que tendría que hacerse cuando uno masterizara a un nivel superior, moderno. Entonces un nivel más conservador. Vamos a escuchar más o menos en el mismo lugar. Ya me cansé de esperar.
Como acá se puede ver en la lectura, está cerca de menos 14, menos 14,3. Me parece un nivel bastante razonable. Y menos 1,1 en decibeles true peak, que acuérdate, esto tiene que ver cuando hagamos el paso del archivo WAV a MP3, ya sea que lo hacemos nosotros o lo hace la plataforma de streaming. En realidad se sugiere que lo haga la plataforma de streaming. Más o menos te estás asegurando de que no se generen distorsiones cuando el usuario escucha este archivo final, cuando pasa del dominio digital al dominio analógico nuevamente. Entonces, eso sería mi recomendación, mi sugerencia acá para usar esta nueva escala LUFS, integrarla en tu producción musical, tanto al mezclar como al masterizar, y estar del otro lado del camino hacia evitar la guerra del volumen, hacia mejorar tus producciones y mezclas, y que estén también en un campo en el que puede competir de una manera mucho más cercana con tal vez una producción de un estudio más grande. Bueno, espero te haya gustado este video y que puedas aplicar estos conceptos y técnicas para exportar tu música de manera óptima a estas plataformas digitales. Si te gustó el video, te pido lo compartas para poder seguir creciendo y producir más y mejor material día a día. Si tienes alguna duda, recuerda, la puedes dejar aquí debajo en la sección de comentarios para poder resolverla con gusto por allí. Además, si no estás suscrito, puedes hacerlo apretando el botoncito que aparece en pantalla para estar al tanto de las notificaciones cuando aparece nuevo material. Mi nombre es Jorge de sonypedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.